Hoy tenemos por tema Jesús con nosotros en nuestras tormentas. The theme today is Jesus with us in our storms. Y en estas semanas hemos hablado acerca de gigantes. In these weeks we've spoken about giants. Hablamos de situaciones imposibles. We've spoken about impossible things. Hablamos acerca de depresión. We spoke about depression. Hablamos de nuestros gigantes, nuestros Goliath. We spoke about our giants, our Goliaths. Y hoy vamos a hablar de nuestras tormentas. And today we're going to speak about our storms. Amen. Y vamos a hacer lectura de la palabra. We're going to make the reading of the word, and that's going to be in Mark chapter 4, verse 35 to 41. Marcos capítulo 4, verso 35 hasta el 41. And if you have your Bibles, I'm going to ask you to mark that in your Bible. Si tiene su Biblia, marca esos versículos en su Biblia. Amen. And please remember that all the messages are on YouTube. Share them with people that you know need help during these hard times. Compártelo con personas que ya sabes que necesitan ayuda en su problema en estos momentos. Si necesitas saber cómo compartir los mensajes, te puedo mandar el link para cada video y puedes compartir eso o puedes ver los videos si eres tú que necesitas ver el video. I can send you the link for the YouTube videos if you don't know how to navigate around the channel, and you can share that or you can watch it if you need it yourself. Amen. Praise the Lord. Pero vamos a entrar en la lectura de la palabra. Let's get into the reading of the word. Marco capítulo 4, Mark chapter 4. Amen. And we're going to pray. Vamos a orar y pedir que la lectura de la palabra llegue a nuestra alma, no solamente a nuestros oídos. And we're going to pray that the reading of the word will reach our soul, not just our ears. Let's pray. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo me inclino a ti, Señor. Lord, I surrender myself to you. Inclino mi mente, mis oídos, mis ojos, mi boca, mi alma, mi corazón, todo de mí, Señor. Y me someto a ti, Señor, a ser tu instrumento y tu vaso. Haz tu voluntad. Háblame primeramente a mí, Señor. Habla a cada persona que está aquí, Señor. Y todas las personas que ese video va a alcanzar. Mi Dios Padre, yo pido, Señor, que tú nos ministras por tu palabra. Háblanos, Señor, y bendícenos, Señor. Lord, we ask you to bless us and speak to us through your word. Que esta palabra quebranta la duda, quebranta el miedo y temor que aumenta nuestra fe en Jesucristo. That this message will shatter doubt and fear, and that it will build up our confidence and faith in Jesus Christ while we're in the storm. Señor, haz tu voluntad. Lord, have your way. Bendice esa palabra, nuestros oídos por la palabra que ya es bendita, Señor. Pero bendícenos, Señor, por tu palabra. Lord, bless the hearing of this word and bless the word that's already blessed. Bless us with it, Lord. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amen. The word of God reads in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. And it says, on the same day when evening had come, he said to them, let us cross over to the other side. Now, when they had left the multitude, they took him along in the boat as he was. And other little boats were also with him. And a great windstorm arose, and the waves beat into the boat, so that it was already filling. But he was in the stern, asleep on a pillow. And they awoke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Then he arose and rebuked the winds and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. But he said to them, why are you so fearful? How is it that you have no faith? And they feared exceedingly and said to one another, who can this be, that even the wind and the sea obey him? En español dice la palabra, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas.
Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre la cabezal, un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a hacer una oración más corta, dándole gracias a Dios por esta palabra y entrar en esa palabra. Amen. Let's make one last prayer, short and sweet, and thanking God for this word. Gracias, mi Dios, por esa palabra. Thank you, Lord, for this word. Bendícenos, Señor. Bless us. Háblanos, Señor. Speak to us. Levanta nuestra fe. Raise up our faith, Lord God. Que podemos confiar en Jesús en nuestra tormenta. That we can trust in you, Jesus, in our storms. En el nombre de Jesucristo y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Como he mencionado varias veces, hoy el tema va a ser Jesús con nosotros en nuestra tormenta. As I mentioned a couple of times, today's theme is Jesus with us in our storms. Amen. Storms, tormentas. Storms, giants, armies, lions, persecutors, the enemy, tormentas, gigantes, ejércitos, leones, los que nos persiguen, el enemigo. Estos son los diferentes términos que la Biblia usa de aquellos que atacan a los creyentes. These are different words that the Bible uses when it refers to those, the enemies that attack believers. Amen. Ya lo sabes porque has experimentado la vida por unos años. Siempre hay tormentas, gigantes, leones, enemigos que vienen contra nosotros. Because you've been alive for a couple of years, you already know that against us, there's always going to be storms and giants and lions and persecutors and the enemy. Siempre va a haber algo en contra de nosotros, especialmente cuando somos creyentes en Dios, especially when we are believers in God. Amen. Siempre va a haber algo. There's always going to be something. O estás experimentando un problema, or maybe you're going through a problem, o has salido de un problema, o te estás metiendo en otro problema, o un problema está alrededor de la esquina esperándote, pero siempre va a haber problemas. There's always going to be problems. Either you're in one now, you just came out of one, you're getting into one, or there's one waiting for you around the corner. Pero siempre va a haber tormentas, gigantes, leones, como tú lo quieres llamar, siempre va a haber tormentas y algo. There's always going to be something, however you want to call it, but there's always going to be something that we have to go through. ¿Ok? Pero ¿cuántos aquí saben que como quiera que lo quieres llamar, gigante, tormenta, león, Dios siempre tiene control de todo? But how many people know that no matter how you call it, a giant, a lion, a storm, God always is in control? Amen. ¿Cuánto pueden decir eso conmigo? Dios siempre tiene control. How many people can say that with me? God is always in control. Amen. Antes de yo entrar profundamente en el mensaje, yo tengo que clarificar dos puntos muy importantes. Before I get deep into this message, I have to clarify two very, very important points. Número uno, we have to remember that God's word is true. Número uno, tenemos que recordarnos que la palabra de Dios es verdad. ¿Cuánto pueden decir eso conmigo? La palabra de Dios es verdad. How many people can say that with me? The word of God
is true. Okay? We have to remember that the Bible is not just a regular book. It's not just a narrative. Que la Biblia no es cualquier libro, un libro regular, no solamente un narrativo. It's not, it just doesn't have history, no solamente tiene historia y profecía and prophecy, pero contiene la verdad. Es la verdad que nos hace libre. It is the truth. It has truth, and it has the truth to set us free. Que todo que está en la Biblia, que todo en la palabra de Dios o se está cumpliendo, mucho se cumplió o muy pronto se va a cumplir. That much of what's in the Bible has already been fulfilled, is being fulfilled now, or is about to be fulfilled. But we need to remember that God's word is true. Tenemos que recordar que la palabra de Dios es verdad. Amen. That the word of God is true. Que la palabra de Dios es verdad. Cuando nosotros leímos el versículo 35, when we read verse 35, I want you to look at that. Mírelo. It says, on the same day, when evening had come, he said to them, let us cross over to the other side. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. We need to understand that when Jesus said they were going to get to the other side, that word was true. Cuando Jesús dijo, vamos a llegar al otro lado, esa palabra fue cierto. It was a word of God and it was a promise. Fue palabra de Dios y fue promesa. See, we know what happens in the story. Ya sabemos lo que sucede en la historia. We know that they get into a boat and then there was a big storm and they were afraid. Sabemos que ellos se montan en la barca, hay un gran tormenta y ellos tuvieron miedo. But they forgot one thing that's very important that I need you to understand. Pero ellos se olvidaron un punto muy importante que es importante que usted entienda. When God says a word, it's always going to be fulfilled. Cuando Dios dice una palabra, siempre se va a cumplir. Before they even got into the storm, Jesus said, oh, by the way, we're going to go to the other side. Antes de entrar en la tormenta, ya Jesús le dijo, oh, vamos a llegar al otro lado. Hermano, eso quiere decir que eso fue la palabra, la promesa de Dios. Todo lo que está en medio de hoy y el cumplimiento de tu promesa no te puede parar y no te puede matar. Everything that's between you right now and the fulfillment of God's promise over your life cannot stop you and cannot kill you. No sé si me están entendiendo. I don't know if you're understanding what I'm saying, pero la palabra de Dios es cierto y más poderoso que nada, que de todo, que no hay nada más grande de la palabra de Dios. That the word of God, the promises of God are greater than everything, that nothing can come against the word of God. Pues si Dios te ha prometido algo, eso sí se va a cumplir, no importa qué tipo de gigante ni tormenta que se levanta en contra de ti. That if God has given you a word, if God has given you a promise that is going to get fulfilled, that it doesn't matter what comes up against you, la palabra de Dios se va a cumplir. The word of God is going to be fulfilled. ¿Cuánto me están entendiendo? How many people are understanding what I'm saying? Hermano, anoche estuve con un amigo. Last night I was with a friend. Y yo tengo que compartir este testimonio con ustedes. And I have to share this testimony with you. Él me estaba diciendo que 2 años atrás, el doctor le dijo que él tenía cáncer. He told me that 2 years ago, the doctor said he had cancer, okay, de la próstata. He had prostate cancer. Y como humano, él se puso bien, él es cristiano, pero se asustó. He's Christian, but he got very scared, okay? And he got very scared because he lost 2 family members to cancer. Y él se asustó porque él perdió 2 familiares por cáncer, okay? So naturally he was afraid, pues naturalmente él tenía miedo. But then he remembered that God spoke a word and a promise over his life.
Pero entonces él se recordó que Dios habló una palabra sobre su vida y le dio una promesa. Y esa promesa todavía no se cumplió. And that promise did not still get fulfilled. Okay, él es un caballero que siempre le encanta trabajar en la comunidad. He's a guy who likes to work in the community. Y Dios le dio una promesa que él iba a dar comida a muchas personas y tener programas de la comunidad y dar mucha comida a la gente en diferentes lugares. Y eso fue la promesa de Dios. And the promise of God over his life was that he was going to have programs and activities for the community to feed a lot of people, and he was going to be able to reach a lot of people. Pero ese cáncer vino enfrente de él como tormenta, but the cancer came in front of him like a storm. Pero él decidió hacer algo. He decided to do something. Él decidió creerle a Dios antes de creer a los doctores. He decided to believe God before he believed the doctors. Él dijo, no, Dios me dio una promesa y eso se tiene que cumplir antes que yo me muero. He said, God gave me a promise, and that promise has to get fulfilled before I die. Pues ¿saben lo que él hizo? You know what he did? Él comenzó a ayunar. Él comenzó a orar. He started to pray. He started to fast. Él comenzó a buscar de Dios como nunca antes. He began to seek God like never before. ¿Y sabe lo que sucedió? Dios sanó su cáncer. God healed his cancer. Dios, él tiene prueba con los doctores que él tenía cáncer y ahora no lo tiene. He has proof from the doctors that he had cancer and now he does not have cancer anymore. Gloria a Dios. ¿Y sabe lo que está sucediendo ahora? And you know what is happening right now? Dios ha abierto puertas enormes para este hombre. God has opened up humongous doors for him now. Ahora él tiene programas para la comunidad. Now he has programs for the community. Él me estaba contando que cada día de la semana, lunes hasta viernes, ahora él tiene un programa de dar comida 8 horas cada día. Now he has a program where he gives out food in the community Monday through Friday, 8 hours a day, every single day, cada día. Él me estaba diciendo que él dio en un periodo de unos días más de, escúchame bien, 100,000 libras de comida. He gave away over, in a period of a couple of days, over 100,000 pounds of food. Ahora él está donando comidas a diferentes estados. Ahora los que estaban dando comida antes, ahora están yendo a él para comida. And now the people who were giving out food before, now they're going to him. Ahora él es el centro, uno de los centros de comida para Nueva York y Nueva Jersey. And now he is one of the sources of food in New York and New Jersey. Te quiero decir, hermano, I want to tell you something. Es que cuando una tormenta viene, la tormenta no es más grande que la promesa de Dios sobre tu vida. That when a storm comes up in your life, that the storm is not bigger than the promises of God over your life. ¿Cuánto aquí lo creen? Y él dijo, oh, quiere cancelar mi promesa? No es posible. And he says, what cancer wants to cancel out my promise? It's not possible. Y Dios permitió ese cáncer para glorificar su nombre. And God allowed that cancer to glorify his holy name. Porque Dios lo sanó del cáncer. Y ahora él está cumpliendo con esa promesa de Dios. Because God healed that cancer. And now he is fulfilling that promise. Y ahora él es grande bendición para la comunidad. And now he is a great blessing for the community. Te quiero decir, hermano, que la palabra de Dios es más grande de tormentas. That the word of God is bigger than any storm. Jesús dijo, vamos a llegar al otro lado. Hermano, lo que viene entre hoy
y ellos llegar al otro lado no es más grande que la palabra de Dios. Jesus said, we're going to get to the other side. So whatever comes in between now and the promise of God, it doesn't matter because God's word is going to get fulfilled. ¿Cuánto pueden glorificar a Dios en este momento? How many people can glorify God in this moment? Hermano, cuando hay promesa de Dios sobre tu vida, no hay gigante, león, ni tormenta que puede parar la palabra de Dios. When there is a promise of God over your life, there's no giant, no storm, and no lion that can cancel out God's word. La palabra de Dios tiene todo poder. The word of God has all power. Amen. Praise the Lord. ¿Cuánto aquí lo creen? How many people believe that? Eso fue el número uno, que la palabra de Dios es verdad. That's number one, that the word of God is true. Número dos, que antes de yo llegar en el centro del mensaje de hoy, número dos, yo tengo que clarificar algo. Que no toda tormenta viene por causa de juicio de Dios. Not every storm that comes in your life is because of judgment or punishment of God. ¿Ok? Yo sé que muchos piensan, oh, si estoy pasando por una prueba, por una tormenta, es consecuencia de algo malo que yo hice. I know that a lot of people say, oh, that if I'm going through a storm or a problem, it must be consequences of something bad that I did. Y te quiero decir que estos discípulos hicieron todo lo que Jesús le mandó a hacer. I want to remind you that these disciples did everything that Jesus told them to do. Él le dijo, móntate en la barca. Y ellos se montaron en la barca. Jesus said, get in the boat. So they got in the boat. Jesús dijo, vamos a ir en esa dirección. Y ellos fueron en esa dirección. Jesus said, let's go in that direction. And they went in that direction. Ellos estaban en la perfecta voluntad de Dios. Y como quiera se levantó una tormenta. They were in the perfect will of God. And either way, a storm came up against them. Pues te quiero decir en este momento, si estás pasando por una tormenta, no quiere decir que no quiere decir que es el resultado o consecuencias de un pecado. It doesn't always mean that it's a consequence of the sin. Ahora, quiero decir esto. Siempre hay consecuencia de pecado. There's always consequences of sin. Muchos problemas que nos metemos son consecuencias de malas decisiones y malas acciones. Many of the problems that we get ourselves into are because of bad decisions or bad choices that we made in our lives. Yo no voy a negar eso. I'm not going to deny that. Pero también no puedo decir, déjame decirlo así, también yo tengo que clarificar que no todo problema que viene a tu vida, no toda tormenta que viene son por consecuencia de pecado. A veces Dios quiere hacer algo por medio de esas tormentas gigantes y leones. And not every problem that comes at you is because of your sin. Sometimes God wants to do something because of that storm, that giant, or that lion. A veces Dios nos quiere enseñar algo. Sometimes God wants to teach us something. A veces Dios nos quiere enseñar quién somos en Dios. Sometimes God wants to teach you who you are in God. A veces Dios te quiere causar o provocar a orar más. Sometimes God wants to provoke you or force you to pray more. A veces Dios quiere hacer algo en la tormenta. Sometimes God wants to do something in the storm. Pero siempre Dios se quiere glorificar en la tormenta. But always God wants to glorify himself in the middle of the storms. ¿Cuánto me están entendiendo? How many people are understanding me? Recuérdate que en esta situación los discípulos estaban en la voluntad de Dios. I want to remind you that these disciples in this storm, they were in the will of God. Pues hazte la pregunta. I want you to ask yourself a question. Is God trying to teach me something in the storm that I'm going through right now? Hazte la pregunta. ¿Dios me quiere enseñar algo en la tormenta que estoy pasando en este momento? Dios siempre está trabajando algo. God is always working something. Hermano,
¿Cuánto aquí lo creen? How many people believe that? Amen. Pero vamos a entrar en la palabra. We're going to get al centro del mensaje. Now we're going to get to the middle of the message today. Espero que están siguiendo el ritmo de ese mensaje y espero que Dios le está ministrando. And I pray that God is ministering to you right now. Amen. Praise the Lord. ¿Sabe? Yo tengo que decir eso. I have to say this porque yo siento que Dios me está dirigiendo a decir esto. I feel like God is directing me to say something. Muchos aquí sienten culpable porque están pasando por algo fuerte y piensan que Dios me está castigando porque estoy pasando por esto. Tiene que ser un castigo. There's a lot of people, and I have to say this, they feel guilty or they feel like God is judging them or punishing them because of their current situation. No, hermano, te quiero decir, puede ser que estás exactamente donde tiene que estar y Dios quiere glorificarse en tu vida con esa situación. Maybe God, you're in the perfect place where God wants you right now, and God wants to glorify himself in your life. Que todo el estrés, que todo el problema que estás pasando es porque Dios está al punto de glorificarse en tu vida y no tiene nada que ver con consecuencias o castigo de Dios. Dios se está preparando a demostrarte un milagro y algo milagroso en tu vida. That maybe it's just God setting you up to show you a miracle. He's getting ready to set you up to show you something miraculous in your life that has nothing to do with consequences. Maybe God's about to glorify himself in your life and show you who he really is. Y demostrarte en verdad quién es él. So just take a deep breath. Respira hondo y confía en Dios en tu tormenta. And just trust in God in the middle of your storm. And ask God for that peace that passes all understanding. Y pide de Dios ese paz que pase todo entendimiento. Amen. Mira lo que los versículos dicen. Look at what the Bible verses say. Que Jesús estaba con los discípulos en la barca. That Jesus was with the disciples in the boat. Él le dice, vamos a pasar por allá. Y nos montamos en esa barca. We're going to go over there and we're going to get into the boat. Mira lo que dicen los versículos. It says, on the same day when evening had come, he said to them, let us cross over to the other side. Now, when they had left the multitude, they took him along in the boat as he was. And the other boats were also with him. And a great windstorm arose, and the waves beat into the boat, so that it was already filling. But he was in the stern, asleep on a pillow. And they awoke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Dice los versículos, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre una cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Hermanos, estaban en la barca, haciendo la voluntad de Jesús, y se levanta un gran tormenta de viento. They're in the boat, obeying the word of Christ, and all of a sudden, a great storm arises. Y ellos tenían gran miedo, and they were afraid. Los vientos estaban golpeando contra la barca. The winds were striking and pushing the boat. Las olas estaban metiéndose en la barca. The waves were getting inside the boat. Y ellos sí ellos tenían miedo. They were afraid. Porque pensaban que se iban a morir. And they thought that they were going to die. Pero ¿sabe algo? Si pueden mirar y ver esta foto, Jesús en el medio de esa tormenta, Jesús estaba durmiendo. And Jesus was sleeping. Ok, le voy a decir la verdad, hermano. No era una tormenta, eran tres.
I'm going to tell you something. It wasn't 3 storms that rose up. It wasn't 1 storm that rose up. It was 3 storms that rose up. Número 1, se levantó una tormenta física. Number 1, there was a physical storm that rose up. Okay? No solamente viento, it wasn't just winds. No solamente una tormenta, it wasn't just a storm. Era una tormenta fuerte, un gran tormenta de vientos. It was a great windstorm. Esto fue algo increíble, una gran combinación. It was an incredible combination. Y ellos con esa barca, and them with that little boat, y con esos vientos y las olas metiéndose en el agua, era una tormenta física, una tormenta palpable. It was a literal storm, a storm that they could see and touch. La barca se estaba llenando de agua y ya se estaba hundiendo. The boat was getting filled with water and they started to sink. Y ellos tenían miedo. Y eso fue tormenta número 1, la tormenta física. And that was the first storm, the physical storm. Pero otra tormenta también se levantó allí. But there was another storm that rose up there. Una tormenta emocional. There was an emotional storm that rose up. Hermano, te quiero recordar que muchos de estos discípulos eran pescadores. I want to remind you that many of these disciples were fishermen. Y ellos eran expertos en navegar barcas en el agua y bregar con tormentas y olas. They were experts in maneuvering boats and dealing with storms and dealing with water and waves. Pero se levantó una tormenta de emociones porque estos profesionales pensaban que se iban a morir. And there was an emotional storm that rose up because these disciples thought they were going to die. Porque lo que lo estaba aguantando no era suficiente para soportar lo que lo estaba atacando. Because what was holding them was not enough to support them against what was coming against them. Y ellos se metieron miedo, hermanos, tenían gran miedo, and they were very afraid. Hermano, porque lo que lo estaba atacando, escúchame bien, esto va a ser muy profundo y espero que me entiendan. This is going to be very deep and I hope that you understand this. Lo que lo estaba atacando era más grande lo que lo estaba aguantando. Because what was attacking them was bigger than what was holding them. Ese gran tormenta era muy grande, mucho más grande que esa barca pequeña. Because that big storm was greater than the little boat. Y su confianza estaba puesto en esa barca. Pero se levantó algo más grande que lo estaba aguantando. And their confidence was placed in that little boat. But what came against them was bigger than that little boat. Hermano, cuando lo que nos ataca es mucho más grande de lo que nos está aguantando, siempre va a haber una tormenta de emoción. What attacks us is greater than what is holding us. There's always going to be an emotional storm. Cuando estamos confiados en trabajar en nuestra fuerza, when we're always trusting and doing things in our own strength, y se levanta un problema más grande de nuestras fuerzas, and a problem comes up that's bigger than our strength, nuestra fuerza no es suficiente. Our strength is not enough. And that causes an emotional storm. Y eso causa una tormenta emocional. Cuando estamos dependiendo de nuestra guianza y dirección, when we're always trusting in our own guidance, in our own direction, y se levanta una situación que nos causa confusión, siempre vamos a tener una tormenta emocional. If we're trusting in our own direction and then confusion comes in our lives, it's always going to cause an emotional storm in our lives. Escúchame bien. Cuando dependemos en algo pequeño,
When we trust in something small, cuando algo grande viene, siempre nos va a provocar ansiedad, depresión y una tormenta emocional. When we trust in something small and a big problem comes against us, we're always going to have anxiety, depression, and an emotional storm. Ellos estaban dependiendo en esa barca pequeña. They were trusting in that small boat. En vez de confiar en un Dios grande, instead of trusting in a big God. Estaban dependiendo en una barca pequeña y su propia fuerza. They were trusting in a small boat and their own strength. Y por esa razón tuvieron miedo. And that's why they were afraid. Porque la tormenta fue más grande de su habilidad. Because the storm was bigger than their ability. Hermano, pero te quiero decir algo. Esa tormenta emocional es algo evitable. That I want to tell you that emotional storm is avoidable. Porque cuando tenemos nuestra confianza en cosas pequeñas, cosas limitadas, siempre las tormentas van a venir y darnos miedo. When we trust in something small, there's always going to be fear. Pero cuando confiamos en un Dios grande, un Dios todopoderoso, un Dios que no hay límite para él, cuando las tormentas vienen, hermano, vamos a estar confiados en aquel quien nos está sosteniendo, quien nos está aguantando con todo su poder. ¿Cuánto pueden glorificar a Dios? When we trust in our great God, the God that has no limit, the God that has all power, when the storm hits us, we will be trusting in him. We will be at peace because that storm is nothing in compared to our great God. Hermano, con estos discípulos, hermanos, tuvieron miedo. Una tormenta emocional. These disciples were afraid. They had an emotional storm. Ellos confiaban hasta un nivel en Dios. They only trusted to a certain amount in God. Y por esa razón tuvieron miedo. And that's why they were afraid. Por esa razón Jesús le dijo, ¿por qué dudas? Tú no vas a morir. Ya hay una promesa, una palabra sobre tu vida. That's why Jesus said, why are you afraid? What are you worried about? There's already a word over your life. There's already a promise. No te dije que vas a llegar al otro lado. ¿Por qué tienes miedo? He said, didn't I already tell you you're going to get to the other side? Why are you afraid? Pero porque no estaban dependiendo en la palabra, pero sí estaban dependiendo en la barca, tuvieron una tormenta emocional, tuvieron miedo. But because they were not trusting in God's word, but they were trusting in a little boat, then they were afraid and they had an emotional storm. ¿Me están entendiendo? ¿Me están siguiendo? Primera tormenta, una tormenta física. Segunda tormenta, una tormenta emocional. First storm was a physical storm. Second storm was an emotional storm. Dile a la persona que está a tu lado, confía en Dios. Tell the person next to you, trust in God. No confía en tu barca pequeña. Confía en Dios. Don't trust in your little boat. Trust in God. Espero que me están siguiendo con eso. I pray that you're following. Tercer tormenta que se levantó. The third storm that rose fue una tormenta teológica. Was a theological storm. Wow, that's interesting. Muy interesante. Escúchame bien. Vela esto. Una tormenta teológica. A theological storm. Mira el versículo. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? But he was in the stern, asleep on a pillow. And they awoke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Tormenta teológica, a theological storm. Ellos sabían que Jesús era algo más que un hombre regular. They knew that Jesus was more than a regular man. Ellos sabían que él tenía conexión
de una manera con Dios. They knew that in one way or another, he had connection with God. And they asked him a question. Le hicieron una pregunta a él. Don't you care, God? God, don't you care that we're about to die? Dios, a ti no te importa que vamos a morir? ¿No tienes cuidado que perecemos? O en otra palabra, Dios, ¿cómo tú vas a permitir esto? Or in other words, God, how are you going to allow this? ¿Tú no ves que estamos en una tormenta? God, can't you see that we're in a storm? Dios, ¿tú no ves que estoy sufriendo con esto? God, can't you see that we're struggling with this? Y se convierte en una tormenta teológica cuando preguntamos a Dios, Dios, ¿dónde estás? ¿Qué tú haces? ¿Por qué tú permites esto? It becomes a theological storm because we ask God, God, where are you? What are you doing? Why are you allowing this? Hermano, te digo la verdad que yo no comparto el mensaje con mi esposa antes de yo predicarlo. I'm going to tell you the truth. I don't share the message with my wife before I preach it. Y hoy ella leyó de Salmo 43. And today she read from Psalms 43. Y en ese salmo, David está diciendo, Dios, ¿qué haces? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué tengo que pasar por esto? And in that psalm, David is asking, God, where are you? How can you allow this to happen? Why is this happening to me? Y hermano, yo creo que si podemos ser muy sinceros con Dios y con nosotros mismos, cada uno de nosotros hemos hecho esa pregunta de una manera u otra. And if we can be very honest with ourselves and be honest with God, every single one of us has asked that question in one way or another. Dios, ¿cómo puedes permitir eso? Dios, ¿por qué esto me está pasando? God, how can you allow this? God, why am I going through this? And we start to question God and what he's doing. Y comenzamos a preguntar, Dios, ¿por qué esto me está pasando? And so these disciples had 3 storms. Estos discípulos tuvieron 3 tormentas. Una tormenta física, una tormenta emocional y una tormenta teológica. So these disciples had 3 storms going on: a physical storm, an emotional storm, and a theological storm. But let's see how God resolves this storm. Pero vamos a ver cómo Dios arregla esta tormenta. The verse says, then he arose and rebuked the winds and said to the sea, peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. But he said to them, why are you so fearful? How is it that you have no faith? And they feared exceedingly and said to one another, who can this be, that even the wind and the sea obey him? Y dice el versículo, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Jesus knew what was going on. Jesús sabía lo que estaba pasando. Él estaba en la barca durmiendo. He was in the boat sleeping. Pero él estaba consciente de todo lo que ellos estaban pasando. But he was conscious of everything that they were going through. Y yo te digo, hermano, Dios te está viendo. I tell you, God is watching you. A veces aparece que Dios está durmiendo, pero te quiero prometer, Dios está viendo todo lo que está pasando en tu vida. I know that sometimes it feels like God is not there and God is sleeping, but I want to promise you something. God is watching you. God knows exactly what you are going through. Dios conoce qué tipo de tormenta estás pasando. God knows exactly what kind of storm you are going through.
Dios conoce tu dolor. Él escucha tu llanto. Él escucha tu clamor. He knows your cry. He hears your prayers. He understands your pain. Él entiende tu dolor. Él está en tu tormenta. He is with you in your storm. Él está contigo. He is with you. Jesús está contigo. Jesus is with you. Pero mira un detalle interesante aquí. Él se quedó calladito hasta que ellos reconocieran que solos no podían contra la tormenta y tenían que clamar a Dios. Qué interesante. Look at how amazing this is that he stood quiet until they realized they could not handle the storm without God. Until they cried out to God, Jesus stood quiet in the boat. Hermano, quiero que ustedes entiendan algo. I want you to understand something. Que eres muy limitado cuando dependes de tu propia fuerza. That you're very limited when you depend upon your own strength. Cuando tú dependes de algo pequeño, tu propia fuerza. When you depend on something small, on your own strength, hermano, eres muy limitado. Pero cuando confías en Dios Todopoderoso, but when you trust in all-powerful God, hermano, vas a poder soportar la tormenta. You're going to be able to support the storm. Mira esto. Dios estaba ahí con ellos en la tormenta y Él tuvo el poder para parar la tormenta. Look at how powerful this is. God was with them in the storm, and He had the power to stop the storm. Pues hermano, si Dios no para tu tormenta, Él va a estar contigo en tu tormenta. That if God doesn't stop your storm, He's going to be with you in the storm. Pero tampoco dudes, porque sí, Dios puede parar la tormenta. But don't doubt, because God can also stop the storm. Amen. Mira a la persona que está a tu lado y dile, Dios tiene todo poder. Look at the person next to you and tell them, God has all power. Hallelujah. Praise the Lord. But yo voy a terminar con esto. I'm gonna begin to close my message with this. Porque era muy interesante. Something very interesting happens. Because first of all, they needed to know that God was with them in the storm. Ellos tenían que saber que Dios estaba con ellos en la tormenta. Que Dios tenía poder para parar la tormenta. Yes, they had to know that God was with them in the storm, that God had the power to stop the storm. Pero qué interesante que nadie fue herido en esa tormenta. Isn't it interesting that no one was hurt in the storm? Fue interesante que nadie murió con todas esas barcas pequeñas, with all those little boats, that no one died. Que sí, ellos tuvieron miedo. Yes, they were afraid. Y sí, estaban seguros porque Jesús estaba en la barca con ellos. Yes, they were safe because Jesus was in the boat with them. Okay. Sí, ellos llegaron al otro lado. Yes, they got to the other side. Pero mi pregunta es, si iban a llegar al otro lado como quiera, ¿por qué Dios permitió una tormenta? So my question is, if they were going to arrive to the other side anyway, then why did God allow a storm in the first place? ¿Por qué pasar por un problema si iban a llegar como quiera? Why even allow a storm if they were going to arrive in the first place? Hermano, hay algo muy poderoso en la razón por qué Dios permitió la tormenta y por qué Dios permite tormentas en nuestras vidas. There's something so powerful as to why God allowed the storm for them and why God allows storms in our lives. ¿Sabe algo? Ellos despertaron a Jesús porque sabían, escúchame en esto, ellos despertaron un carpintero en medio de una tormenta. They woke up a carpenter in the middle of a storm. Eso no tiene sentido, naturalmente, pero es porque ellos sabían que Cristo era alguien más que un solo carpintero. They knew that Jesus was more than just a carpenter, or else why would they wake up a carpenter in the middle of a storm?
Pero la razón por ellos no sabían en verdad quién era Jesús. They didn't realize truly who Jesus was. Pero yo creo que la razón por que Dios permitió la tormenta fue para sacar un detalle de esos discípulos. That the reason why God allowed the storm in the first place was to get them to say one thing. Y se encuentra en el versículo 41 and is found in verse 41. And they feared exceedingly and said to one another, who can this be that even the wind and the sea obey him? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Hermano, él quería sacar un detalle de estos discípulos y también quiere sacar el mismo detalle de cada uno de nosotros. Que no vale tener temor de los vientos. That it's not worth getting afraid of the storms. Porque la Biblia no dice que cuando se levantó el viento y la tormenta al principio, ellos tuvieron miedo. Because the Bible says that when the storm arose at the beginning, they were afraid. Pero el versículo dice que cuando Jesús paró el viento, ellos tenían, dice, entonces temieron con gran temor. That then when they saw Jesus stop the storm, then they feared exceedingly. En otras palabras, Dios quería sacar este punto de los discípulos, that God wanted to take out this one point, que no vale tener tener miedo de una tormenta pequeña comparado con un Dios tan enorme y tan grande. That it's not worth having fear of a small storm in comparison to having the fear and reverence to a wonderful and great God. En otras palabras, que nuestro Dios es mucho más grande que nuestras tormentas. That our great God is so much bigger than our storms. Que el gran punto por ello pasar por esa tormenta es no mirar la tormenta, sino mirar a Dios. That the whole point of them going through the storm was not to look at the storm, but for them to look at God. El gran punto era no mirar a esa barca pequeña, sino mirar las manos de Dios. But not to look at the little boat that they were in, but look at the great protecting hands of God. Que Dios permite tantas cosas en nuestra vida. That God allows so many things in our life para nosotros no mirar a los problemas, sino que pongamos nuestra mirada en Dios, el autor y consumador de nuestra fe. Poner nuestra mirada en Jesucristo. That for us to stop looking at our problems, but for us to set our eyes upon Jesus. He is the author and the finisher of our faith. ¿Qué vale tener temor de una tormenta grande si podemos servir un Dios enorme? ¿Qué vale tener miedo de un cáncer o coronavirus o un flu o un resfriado o lo que el hombre no puede hacer si Dios es mucho más grande y poderoso y fuerte que cualquier cosa? What does it mean to have fear against a flu or a virus or cancer or coronavirus or what people can do to us? Instead, have reverence and honor to God, that He is greater than all things. Hay un versículo que dice, no teme aquel que puede matar el cuerpo, sino temer aquel que puede matar el alma, que Él es mucho más grande. But the Bible says not to fear man who can kill your flesh, but to fear the one who can kill your soul, and that is God, all powerful. Hermano, Dios permite tormentas para nosotros confiar en Él mucho más. God allows storms so that we can trust in Him so much more. Dile a tu vecino, Dios es más grande que tu tormenta. Tell your neighbor, God is bigger than your storm. Dile a tu vecino, Dios está contigo en tu tormenta. Tell your neighbor, God is with you in your storm. Como esta foto, entrégate a Él.
Just as this picture, give yourself over to him. Sométete a él. Give yourself over to him. Clama a Jesús en lo bueno, en lo malo. Call out to Christ in your good and in your bad. Yo termino con ese resumen. I finish with this summary. Dios conoce lo que estás pasando. God knows what you're going through. Él quiere que tú aguantas su promesa y su palabra. He wants you to hold on to his word and his promises. Si Dios tiene una palabra, una promesa sobre tu vida, eso sí se va a cumplir. Y no hay tormenta, ni gigante, ni león que va a parar la palabra y voluntad de Dios sobre tu vida. To understand that there's no lion or giant or storm that can come against the promises and word of God that's over your life. Hold on to God's word. Agárrate de la palabra de Dios. Stay inside the will of God. Mantente en la voluntad de Dios. Y de esa manera, las tormentas no te van a hacer daño. And if you stay within the will of God, the storms are not going to hurt you. Amen. And the last point of my summary, el último punto de mi resumen, es saber que Dios es más grande que tus tormentas. Is to know that God is bigger than your storms. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden glorificar a Dios conmigo? How many people can say amen? How many people can glorify God with me today? Hallelujah. Hermano, yo sé que yo tengo que poner énfasis en algo en ese momento. I have to put emphasis on something right now. Que Jesús es nuestra salvación. That Jesus is our salvation. No es por fuerza, no es por sangre, sino es por el Espíritu de Dios. It is not by force, not by battle, not by flesh, not by blood. It's only by the Spirit. Y todo lo que hizo Jesús por nosotros en esa cruz es donde debemos de poner nuestra mirada. That everything that Jesus did for us on the cross is where we should keep our eyes. Pon tu mirada en Cristo. Clama a Él. Put your sight on Christ. Call out to Him. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, Romans chapter 10 says, que si clamamos a Jesús y proclamamos que Él es Dios, que Él vino, murió y resucitó al tercer día, seremos salvos. That if we call out in the name of the Lord, if we call out to Jesus and believe that He came, He died and rose on the third day, that we will be saved. Que es por misericordia y gracia que somos salvos, por lo que Él hizo y no por lo que podemos hacer. That we're saved by mercy and grace, by what He did and not by what we can do. Hermanos, pon tu mirada en Cristo. Put your sight on Jesus. Oremos. Let us pray. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra. Lord, we thank you for your word. Te damos gracias porque tú eres fiel. We thank you because you are faithful, God. Te damos gracias, Señor, porque no hay nada imposible para ti. We thank you because there's nothing impossible for you. Tú eres más grande que nuestra tormenta. You are bigger than our storms. Tú eres más grande de nuestras enfermedades. You're bigger than our sickness. Tú eres más grande de cualquier virus que quiere aparecer. You're bigger than any virus that wants to show up. Tú eres más grande de todo gigante, león y tormenta. You are greater than any giant, lion, or storm. Tú eres más grande de todo. You are greater than everything. Ponemos nuestra confianza en Jesucristo. We put our trust in Jesus Christ, el autor y consumador de nuestra fe, the author and the finisher of our faith. Señor, llena tu pueblo. Lord, we ask you to fill your people con ánimo, confianza en ti, with trust in you. Estás permitiendo estas tormentas para sacar un detalle de nosotros, que proclamamos que tú eres más grande de todo. That you are allowing storms in our life for us to proclaim one thing, that you
are greater than everything. Que solo no podemos llegar. That by ourselves we cannot arrive. Señor, que tú eres más grande de cualquier tormenta física. That you are greater than whatever kind of physical storm. Eres más grande de cualquier tormenta emocional. That you are greater than any kind of emotional storm. Y tú eres más grande de cualquier tormenta teológica. And you are greater than any theological storm. Que tú eres todo. That you are everything, my God. Señor, llena tu pueblo. Lord, fill your people. Levántanos, Señor. Raise us up. Que podemos mirar a esa tormenta y proclamar, tormenta, no eres nada comparado con mi Dios tan grande. Hallelujah. That we can look at our storms and tell that storm, you are nothing in compared to my great God. Señor, levanta tu pueblo en el dulce nombre de Jesucristo. Y el pueblo dice conmigo, amén y amén. And the people of God say amen and amen.